que se caracterizan por ser las que más predominan en el mundo, estas religiones, y sabe, el catolicismo, bueno, dentro del cristianismo, mejor dicho, está el catolicismo, está, a nosotros nos llaman protestantes, testigos, mormones y todos los que usted se imagina que son sectas. En países islámicos a esas personas se les dice cristianos, pero no lo son. Entonces, hermanos, se cree que el catolicismo es una rama del cristianismo, pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver que no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a recordar cuáles son los puntos importantes para ver qué es una secta, y el catolicismo encaja en todos, hermanos. Ahorita en la clase vamos a verlo. Iba a ver el día de hoy, por ejemplo, los sacramentos, o sea, no que yo se los voy a enseñar y los practiquemos, ¿verdad? Pero iba a ver hoy los sacramentos, pero quise mejor poner la base, hermanos, de que no es como tal una religión cristiana, al contrario, es algo completamente diabólico. Y espero que la próxima semana vamos a ir viendo los sacramentos que ellos creen y qué dice la Biblia respecto a esto. Todo con el fin, hermanos, ¿sabe cuál ha sido el enfoque desde el principio de la clase? Que el día que Dios nos dé la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio y crea en estas cosas, podamos a la luz de la palabra de Dios hacerle ver que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, ¿verdad? Pero vamos a ir a esto. ¿Por qué dije que me voy a meter en un problema? Pues bueno, hermanos, porque es algo que es algo muy tedioso. Ahora, vamos para recordar, hermanos, ¿cuáles eran las características distintivas de una secta? Voy a dar mucha información ahorita y vamos a ir a textos más adelante, ¿ok? De hecho, hoy va a ser mucha información más que nada. Pero bueno, las principales características de un sistema sectario son las siguientes, hermanos. Exaltan escritos o tradiciones extrabíblicas como iguales o superiores a la palabra de Dios, algo que ya mencioné días atrás, hermanos. Ahora, presentan una visión antibíblica del Señor Jesucristo y de su obra. Aunque parecen ser cristianos, hermanos, en el fondo ellos tienen una percepción o concepción errada de quién es el Señor Jesucristo. Imponen a sus seguidores un sistema de salvación por obras, hermanos, ¿sí? Y siempre hay una lista, es Jesús, pero haz esto y aquello, y también, hermanos, imponen, hermanos, un sistema de creencias hacia sus seguidores mediante la manipulación psicológica o forzada, y también en un grado físico, y algo que se conoce como el lavado de cerebro, ¿sí? Le hacen eso, el abuso físico, verbal, emocional, psicológico, etcétera, hermanos, ¿sí? Y por lo general, ¿verdad? Ellos tienen un único líder fundador o líder poderoso, hermanos, que él se declara a sí mismo, ¿verdad? Que él es la única autoridad. Y bueno, con eso en mente, ya que lo hemos visto anteriormente, semanas atrás, el catolicismo romano, hermanos, exalta los escritos o tradiciones extrabíblicas como iguales o superiores a las escrituras. Y se trata, hermanos, por ejemplo, de ¿cómo se llama lo que ellos creen, hermanos? Se me fue la palabra. Lo que es aparte de la Biblia, que ellos enseñan que tiene más autoridad que la Biblia. ¿Cómo le llaman eso? Se me fue. ¿Catecismo? Sí, el catecismo católico romano, bueno, eso. Que igual hay catecismo bautista, pero bueno, es sus enseñanzas. Y muchos de esto ya lo he mencionado con los mormones, hermanos, que ellos creen en el libro de Mormón, creen en su comedia, la perla de gran precio. El catolicismo romano, hermanos, su autoridad no es la palabra de Dios, ahorita vamos a verlo, es sus canon que ellos tienen ahí de sus creencias, a ver si ahorita encuentro la palabra correcta, pero también su autoridad absoluta es la voz del Papa. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Y les voy a leer algunas cosas de esto. Por eso dije que hoy vamos a tener catecismo, ¿sí? La iglesia, dice, está por encima de la Biblia, y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. La iglesia, hablando de la iglesia católica romana, está por encima de la Biblia,
Registro Católico de London, Ontario, 1 de septiembre de 1923. Escuche esto. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia no podía estar ligada a la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia había cambiado el sábado por el domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad, canon y tradición. Dice al inicio, por tanto, la autoridad de la Iglesia no podía estar ligada a la autoridad de las Escrituras. Mira algo más, hermanos. Dice así: en consecuencia, la Iglesia, a quien se le confía la transmisión e interpretación de la revelación, no deriva su certeza sobre todas las verdades reveladas únicamente de las Sagradas Escrituras. Tanto la Escritura como la tradición deben de ser aceptadas y honradas con igual sentimiento de devoción y reverencia. Catecismo de la Doctrina Católica, página 31. Las Escrituras son, en efecto, un libro divino, pero son letra muerta, que necesita ser explicada y no pueden ejercer la acción que el predicador sí puede obtener. Nuestro sacerdocio, página 155. Si reprobé catecismo, conmigo no va a pasar, ¿okay? Las doctrinas de la Iglesia Católica son totalmente independientes de la Sagrada Escritura. Y puedo mencionarle más y más partes o fragmentos que ellos dicen, pero con eso solo usted se da cuenta. Ellos dicen que la autoridad de la Iglesia de ellos, y que la autoridad aún de otros escritos está por arriba de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los católicos, aunque ellos dicen, voy a decir los hermanos separados, como ellos dicen a veces que ellos tienen la verdad absoluta y que nosotros somos los protestantes y que nosotros estamos cerrados y que nosotros somos una secta. Bueno, hermano, todo siempre, hermano, debemos de llevarlo a lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Timoteo que la palabra de Dios es inspirada y es útil para toda buena obra, para todo, hermano. Cuando una iglesia, grupo, secta o denominación le agrega a la Biblia algo más, como hemos visto este punto, exaltar otros escritos o incluso sus propias tradiciones, están errados y es característica de ser un sistema sectario, hermanos. Ahora, este grupo, hermano, romano, presenta una visión antibíblica de la obra y la persona de Cristo. Escuche esto, hermano, ni quiero verlo, pero bueno. La obra salvadora de Cristo no borró de inmediato cada pecado individual, ni transformó a cada pecador en santo. Solo proporcionó los medios para ellos. La santificación personal se efectúa mediante actos especiales, en parte divinos, en parte humanos. Se asegura al amar a Dios y al prójimo como lo hizo el Salvador. Ahí dice, ¿verdad?, que la obra de Cristo no borró de inmediato cada pecado, ni transformó a cada pecador en un santo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Hemos sido justificados y ya no estamos condenados, ahora somos apartados y hemos sido llamados ahora santos. Pero entonces tienen una percepción incorrecta del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, ¿verdad?, aún solamente con eso y no yéndonos a más cosas, no creen que Cristo sea suficiente, hermano. Le quitan importancia a Cristo. Ahorita voy a llegar a lo de María, porque dicen que Cristo hace lo que dice María, ¿sí? Porque en las bodas de Caná dijo María, ahí no hay vino, y Cristo dijo, voy a hacer el milagro. Por eso ya esa es su doctrina fundamental y dicen que María manda a Cristo. No, Cristo es Dios, hermano. Cristo es Rey y María es pecadora, y María no quedó para siempre virgen. Ahorita me meto en ese asunto, pero tiene una perspectiva, una percepción diferente de la obra de Cristo. Ahora, esto ya todos lo sabemos, pero imponen un sistema de salvación por obras, hermanos. Este grupo de personas impone un sistema de salvación por obras. Escuche esto que se citó en el Concilio de Trento, celebrado en 1545 y 1563, hermanos. Miren lo que dice: si alguien dice que los hombres son justificados únicamente por la imputación de la justicia de Cristo,
o únicamente por la remisión de los pecados, excluyendo la gracia y la caridad que el Espíritu Santo derrama en sus corazones y que les es inherente, o también que la gracia que nos justifica es solo el favor de Dios. Dice, sea anatema, canon 11. Ahí, hermano, creen que la obra de Cristo sea suficiente, esa imputación de su justicia sobre nosotros, hermanos. Ellos no lo creen. Escuche lo siguiente: si alguien dice que la fe justificadora no es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que perdona los pecados por amor a Cristo, o que es solo esa confianza la que nos justifica, sea anatema. Escucha lo siguiente: si alguien dice que la justicia, rectitud recibida no se conserva ni aumenta delante de Dios mediante las buenas obras, sino que esas obras son simplemente los frutos y señales de la justificación obtenida, pero no la causa del aumento, dice, sea anatema. Eso está diciendo, ¿verdad?, que las obras aumentan, ¿verdad? O sea, como que te acercas más, es Cristo y algo más, y dice aún que sea anatema en su canon, gracias a Dios. La Biblia no dice eso. Entonces, hermanos, ellos no le dan la importancia que la Biblia enseña acerca de la obra de Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo, en el libro de Hebreos, entró una sola vez y para siempre. No se necesita nada más. Pero todo sistema sectario, hermanos, le va a poner obras a la salvación, hermanos. Miren lo que dice, lo siguiente: si alguien dice que las buenas obras del justificado son dones de Dios de tal manera que no son también méritos de aquel justificado, o que el justificado por las buenas obras que realiza por la gracia y el mérito de Jesucristo, de quien uno es miembro vivo, el justificado no merece verdadero aumento, un aumento de gracia, y escuche esto, y vida eterna. Siempre que uno muere en estado de gracia, el logro de esa vida eterna, así como aumento en gloria, sea anatema. Hasta lo que ellos dicen también enredado, que ya lo quiero decir. Pero en resumen, ellos siempre le agregan algo más. Por ejemplo, hermanos, ellos creen en el purgatorio. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? La Biblia no habla del purgatorio. No habla del purgatorio. El otro día había un padre que me cae muy mal, pero no sé por qué me sale en YouTube, pero siempre me sale ahí, y siempre habla en contra del cristianismo, y él decía, yo estoy seguro que el día que yo me muera al purgatorio, y estoy 100% seguro. Le dije, si esa seguridad tuviera de irse al cielo, ¿qué diferencia sería? Pero yo hermanos, yo no diría como orgullo, estoy seguro de irme al purgatorio. No, hermano, una no existe, y otra, es mejor tener la seguridad de ir al cielo. Pero hermanos, ellos creen, y es un negocio, hermanos, todo esto. ¿Por qué? Porque va alguien que necesita que le ayuden a sacar a su familiar del purgatorio, y aunque no lo dicen abiertamente, hermanos, sí lo hacen, y hermanos, sacan dinero y todo eso. Hubo un tiempo que vendían indulgencias, y tanta historia que tiene este grupo, hermanos, en la Edad Media, en la Santa Inquisición, de los que fueron en contra de lo que ellos creían. Cuánta gente no murió, cuánta gente no hicieron, hermanos, mutilaron, etcétera. Todo, hermanos, ¿por qué? Porque déjame decirle algo, no es una rama del cristianismo, hermano, es algo diabólico completamente, que el diablo ha utilizado para engañar a las personas. Hermano, déjeme decirle algo, la Lupita sí hace milagros. Ay, pastor, ¿verdad? No se vaya a persignar, ¿no? Por medio del enemigo, engañando a la gente, pero sí hace milagros. El diablo hace milagros, hermanos. Pero entonces ellos dicen que es Dios, pero si vemos lo que ellos creen, sus bases que ellos tienen, no tienen nada que ver con la fe cristiana. Miren, algo más, hermano. Las indulgencias, que ya lo mencioné, pero quiero decirlo nuevamente. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debida a los pecados cuya culpa ya ha sido perdonada, que el fiel cristiano debidamente dispuesto obtiene bajo ciertas condiciones prescritas mediante la acción de la iglesia, que como ministra de la redención dispensa y aplica como autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Una indulgencia es parcial o plenaria, según elimine parte o totalidad de la pena temporal debida al pecado. Las indulgencias pueden aplicarse a los vivos o a los muertos.
y ve nada más que conveniente, ¿verdad? Con que haya dinero a los vivos y a los muertos. La Biblia enseña, hermano, que una vez que alguien muere, lo vemos con Rico y Lázaro, dice que ambos murieron. Y dice la Biblia que el rico estando en tormentos y Lázaro en el seno de Abraham. Dice que el rico decía: Padre Abraham, ¿verdad? Manda a alguien que le hable a los míos y que le diga que se arrepienten para que no vengan a esta llama. A Moisés y a los profetas tienen. Y ninguno de los que están aquí puede ir allá, ni los de allá pueden pasar acá, porque todo es en vida, hermanos, no es ya muerto. Ya un muerto no siente nada. Ya un muerto, hablando del cuerpo, ¿verdad? Ya un muerto ya no tiene una decisión aquí. Lo que decidió y aceptó, recibió, rechazó a Cristo, lo va a estar viviendo. Pero ahí dicen que se pueden tener esas indulgencias temporales o plenarias, hermano, por vivos o muertos. Lo cual, hermano, nuevamente, esto tiene que ver que ellos imponen un sistema de salvación por obras. Ahora, hermanos, este grupo, hermanos, impone también un sistema de creencias a sus seguidores mediante la manipulación psicológica o fuerza, o también en su tiempo, ¿verdad?, físicamente, hermanos. Durante muchos siglos, hermanos, la Iglesia Católica Romana excomulgó y torturó y asesinó a los que ellos declararon herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que iban en contra de la Iglesia Católica Romana. ¿Y cuánta gente no murió por ello? Miren, hermanos, mucha gente está en nuestra contra, ¿sí? Muchísimo. Pero nosotros no vamos a ir y porque alguien piense diferente a que ellos vamos a lastimar. Pero la secta sí, hermanos, los manipulan, los entrenan. Hay un dicho que dice así, a lo mejor usted lo ha escuchado, o a lo mejor se lo dijeron a usted cuando se volvió cristiano: católico ignorante, dicen, futuro protestante. Así dicen ellos: católico ignorante, futuro protestante. Y ellos empiezan a manipular a las personas. Nada más déjenme decirle esto: cuando alguien se convierte al cristianismo y tiene familia de esta religión de hueso colorado, hasta le dejan de hablar, hermano. Hasta no, ya no te juntes con él, y lo excomulgan y ya eres un traidor, hijo de Lutero, ¿verdad? Y dicen un montón de cosas. Eso, psicológicamente, hermanos, si llega a torturar a las personas. Mira, hermano, hoy en día en Oaxaca, en Hidalgo, en Huejutla, allá en Hidalgo, en la Sierra Sur, la Iglesia Católica Romana, que rige a las comunidades y pueblos por usos y costumbres, queman, machetean, encarcelan a aquellos que se vuelven cristianos, hermano. Dígame si no es un sistema sectario. En el año 1990, la Iglesia Católica se disculpó. Mira, qué suave. Perdón por haber matado a miles y miles de personas, nada más por no creer lo que nosotros creíamos. Es una secta, hermanos, completamente. Y ellos, ¿verdad? Los que eran declarados o eran excomulgados, hermanos, los declaraban herejes, hermanos. Los declaraban que eran traidores, ¿verdad?, a Dios, a la religión. Y a lo largo de todo el tiempo y de los siglos, hermanos, torturaron, hasta hoy en día siguen lastimando a aquellos que no creen lo mismo que ellos enseñan, hermanos. ¿Sabe? Y por si esto fuera turbio todavía, pero es lo siguiente: las sectas, hermanos, siempre tienen un líder supremo. Siempre tienen aquel que es el representante de Dios en la tierra. Y miren lo que se han atrevido a decir en sus cánones estas personas. Escuche esto: el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo. Es una herejía, hermano, oculto bajo el velo de la carne. Nacional Católico, julio de 1895. En esta tierra, dice, iba a decir versículo siguiente, pero tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Esto se lo escribieron a cualquier papa que agarre ahí el pontificado. Ahora, el título de Señor Dios el Papa se encuentra, hermanos, en una glosa de los extravagantes del Papa Juan XXII, título 14, capítulo 4. En una edición de Amberes de los extravagantes se encuentra, hermanos, escrito esto: nuestro Señor Dios el Papa, hermanos.
El Papa es el juez supremo de la ley del país, es el vicario de Cristo, y no solo sacerdote para siempre, sino también Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que ellos dicen en sus escritos. Y si algún católico lo ve que venga y predicamos aquí. Parece que el Papa Juan Pablo II preside ahora la Iglesia Universal desde su lugar en la cruz de Cristo. Eso lo dijo un obispo, hermanos, quien viajó a Roma y vio a Juan Pablo II. El Papa no es santo, no es nuestro Papa, no es el Santo Padre, el Padre de todos los mexicanos. Alguna vez dijeron que Juan Pablo era un padre muy mexicano, nada. Pero ellos creen, hermanos, y no lo creen, lo afirman, y lo vemos aquí en estos escritos, que ellos no lo dicen abiertamente, que el Papa es Dios en la tierra. Porque ellos dicen que los sacerdotes pueden perdonar pecados, ¿sí o no, hermanos? Y aún también creen que el Papa es la autoridad suprema. Y no es así, hermano. Primero digo que el Papa sea salvo. ¿Qué condenación tan grande? Porque conoce el Evangelio, por supuesto. Son eruditos de la Biblia, pero no la enseñan, hermanos. Entonces, su autoridad suprema ahorita es ¿cómo se llama? Es León, creo que se llama el Papa, no sé cómo se llama hoy en día. Pero hermanos, él es su líder. Y hermanos, ese hombre vive en un lugar que es ahí, la Santa Sede, que llaman el Vaticano, y que ese lugar es un mini país, hermanos, autónomo, de los más ricos del mundo, y que este hombre no vive como Cristo, hermanos. Todo lo que él utiliza, sus anillos, su padre, su cetro, hermanos, su capa, sus zapatos, todo es una completa ostentacidad, hermano. Que el anterior Papa fue muy querido porque dijeron que él sí era humilde, ¿verdad? No vivió ahí en las habitaciones de los papas y todo eso, hermano. Pero al final de cuentas, ellos creen esto y ellos defienden esto, hermanos. Otras cosas más, nada más como dato, es la herejía católica de la penitencia, hermanos. Las herejías católicas de peregrinaciones a lugares santos o la veneración de reliquias santas, la salvación por obras y, hermanos, la violación, el genocidio de los no cristianos, como dije hace un momento, adoración, hermanos, flagrante de ídolos dentro de sus iglesias católicas, aunque ellos dicen que no, hermano. Uno les enseña el Salmo 115 y ellos dicen no, es que no los adoramos, es una foto. Es como la foto que tú tienes ahí en tu casa de tu mamá, es un recuerdo, sí, pero yo no me le persino a mi mamá, y yo mucho menos voy y me la arrodillo ahí a la foto de mi abuelita. Pero no, es que ustedes no entienden, porque si tú tan solo sintieras que se siente ver a San Juditas Tadeo, ¿verdad? Al Santo Niño de Atocha, a la Juquilí, no, tú no lo entiendes. Una vez una señorita que de ahí en Oaxaca, que era católica, dijo: es que tú, porque eres cristiano, no lo entiendes, pero si vieras a Juquilita, si la vieras a los ojos allá en Santa Catarina Juquila, he visto a la Juquilita, está bien fea, hermanos, esa muñeca está bien fea. Si la veo a los ojos me asusta, no me va a inspirar, ni mucho menos que yo la ame, pero adoran imágenes, hermanos, aunque digan que no, lo hacen. Y eso, hermanos, es una herejía. Ahora, hermanos, la falsa doctrina, hermanos, que estas iglesias han empleado, hermanos, para justificar la persecución no solamente de los no católicos, sino aún específicamente también de los judíos. La pedofilia generalizada en el sacerdocio católico romano, así como décadas de encubrimientos para proteger a perpetradores de la justicia, pueden ser objeto de investigación, hermanos, a través de cualquier medio, en cualquier parte del mundo. Ellos, hermanos, son así. Hay también la ideología política ultra izquierdista del actual Papa y sus frecuentes proclamaciones religiosas heréticas. Entonces, hermanos, aparte de todo lo que hemos dicho, hay cosas interesantes, hermano. Hay películas que, si quiere ver, cambiadas, no diga que yo voy a ver, pero sea interesante. Hay una película que se llama Cónclave, que muestra todo el proceso que hacen para elegir un Papa, que es como la política, hermano. No es que Dios lo eligió, no, es pura tranza, ya eligen al mejor postor a su propia conveniencia. Existe otra película que se llama Los dos Papas, y que habla de Benedicto XVI y el otro,
el Papa argentino que estuvo antes, no recuerdo cómo se llama ese Papa, pero el por qué renunció Benedicto y todas las cosas que hay detrás de todo ello, y todo tiene que ver, hermanos, con estas violaciones y cosas que han hecho con niños. Juan Pablo II fue un encubridor, hermanos, de estos líderes sucios, de Marcial Maciel, no sé si he escuchado de él, que fue un papa mexicano, hermanos, de un montón de cosas que hay, y esa es una secta, hermanos, porque cuando ven que alguien falla, lo encubren, hermanos, para que su testimonio o para que su iglesia o su grupo no quede mal, hermano. Entonces, si alguien hace algo, hace lo que sea, lo disciplina, pero sigue manteniendo el sacerdocio, sigue manteniendo el obispado. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas ellos tienen algo sectario, controlador, y nunca quieren quedar mal delante de todos. Pero, hermanos, todos sabemos lo que pasa, o lo que sucede con esta iglesia. Entonces, hermanos, yo todavía dije, tengo la duda, a lo mejor yo estoy siendo muy exagerado, y no es una secta, porque pues sí se considera una religión, pero no, hermanos, porque hemos dicho y he dicho, las bases fundamentales de una religión es tener, hermanos, un credo, un fundamento, una perspectiva correcta y bíblica de Cristo, de Dios y de todo ello, pero ellos no es así. Entonces, ahora, hermanos, con esta breve introducción, vamos a ver la comparativa en los siguientes minutos en cuanto a algunas creencias, y vamos a hablar de los sacramentos, hermanos, y qué nos enseña la Biblia respecto a esto. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque el fin de todo eso, hermano, es de que usted puede enseñarle a alguien con la palabra de Dios qué es lo que la Biblia enseña. Y vamos a ver lo primero en esta noche, perdón. Solamente vamos a ver una, a lo mejor, hermano. Mire lo que dice lo siguiente, ¿ok? Hay 7 sacramentos, no me va a preguntar si se lo sabe, a lo mejor sí se lo sabe, ¿verdad? Pero es el bautismo, la comunión, la penitencia, el matrimonio, el sacerdocio, la confirmación y la extrema unción. El primero, el bautismo. El sacramento del bautismo juega un papel importante, desde aquí empieza mal, para el perdón de pecados. Los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados del dominio de la libertad de los hijos de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, página 291. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado, página 293. Anote bien la página, por favor. Por el bautismo somos librados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia, página 350. En resumen, ellos creen que por el bautismo tú eres salvo. Ellos creen y dicen que debes de bautizar al niño, ¿verdad? Al niño de 1 mes, porque es bien pecador, hace berrinche en la noche, ¿verdad? Entonces hay que echarle agua a la cabeza, porque hay gente que dice que trae el demonio todavía, por eso hay que bautizarlo. Como un angelito, no parece angelito, ¿verdad? Pero como un angelito va a traer al demonio. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Cuando no saben ellos distinguir entre el bien y el mal, y si un niño muere, va a la presencia de Dios, y hay muchas bases bíblicas para ello, pero muchos de los niños, o en su mayoría, son bautizados. ¿Por qué? Porque necesitan ser bautizados para irlo preparando, no para que ya sea salvo. Y luego hay que confirmarlo, y luego su comunión, y luego pues si le alcanza, ya si se muere, pues lo mandamos al purgatorio y lo sacamos para ver qué hacemos. Pero ellos creen todo eso. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Hay 2 ordenanzas únicamente. Díganme, hermanos, esas sí se las saben. De la Biblia, ¿ok? Voy a decirle de la Iglesia Católica. El bautismo y la Santa Cena, ¿ok? Son las ordenanzas que Cristo dejó. Él no dejó sacramentos, dejó mandamientos que hacemos bien en cumplirlos, dice la Biblia, y no son difíciles de realizarse. Pero a la iglesia neotestamentaria se le dejó el bautismo y la Santa Cena. Y estos, hermanos, escuchen bien, tienen un valor simbólico. Es decir, hermanos, este valor es asignado, se le asigna, por la importancia que Cristo le dio, hermanos, pero debe de ser practicados y deben de ser observados por la iglesia cristiana. Mire lo que dice Hechos 2, 41 al 42. Hasta que abre la Biblia, pastor. Sí, ¿verdad? Que di mucha información de nosotros, amigos. Hechos 2, 41 y 42. Dice la Biblia, hermanos:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mateo 28 nos dice que vayamos, prediquemos el evangelio, ¿verdad? Vamos a Mateo 28, por favor, vamos ahí. Acompáñenme, por favor, Mateo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice así, síganme en su vista. Y se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el bautismo es un mandato que Dios nos ha dado, es una ordenanza. Pero el bautismo, hermanos, significa, ¿alguien se acuerda? Ya lo he enseñado yo. ¿Qué significa bautismo? ¿No va lo que dijo antes, hermano? ¿Antes? ¿Apelitos? ¿No dijo inmersión? ¿No? Ok. Significa sumergir, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermanos, es algo simbólico. Y lo que dijo ahorita la hermana, ¿verdad, Rocío? Y que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿El bautismo limpia los pecados? No, hermano. En Hechos 2:41 encontramos que dice la Biblia que los que creyeron, dice, fueron bautizados. Hay otra corriente también, hermanos, que creen, sobre todo los homicitarios, hermanos, que solo dicen solo Jesús, y ellos no creen en la Trinidad. Y ellos dicen, hermanos, que el bautismo es esencial para salvación. O sea, han adoptado otra creencia o doctrina católica. El bautismo no es esencial para salvación, hermanos. La Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y el bautismo es una obra al final de cuentas porque yo decido hacerlo. Entonces, ellos creen que el bautismo salva, ellos creen que el bautismo limpia, pero el bautismo simplemente significa sumergir o inmersión, y es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 6:3, por favor. Vamos ahí, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, hermano. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy bien, hermanos, ahí la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es el bautismo? Simplemente identificarnos con Cristo, hermano. Es dar un testimonio público de fe, de que yo he creído en Cristo. Es un mandato que Dios nos da. El que crea en el Evangelio, bautícese. El bautismo solamente es ser obediente, porque si fuera para salvación, hermanos, Cristo ¿a poco necesitaba ser salvo? No, y Él se bautizó, nos puso el ejemplo de obediencia. Por eso se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Hijo me complace, este Hijo, estoy orgulloso de Él, porque es obediente. Entonces, hermanos, el bautismo nos salva. Y el bautismo, hermanos, es una ordenanza que la Biblia nos enseña. Ahora, hay algunos que dicen de este grupo, muestran un versículo en la Biblia, dicen, en donde diga la Biblia que está prohibido bautizar niños. Y ahora uno le dice, muéstrame un versículo en la Biblia en donde haya un bautismo de un niño. A ver, y no va a haber, hermanos. Obviamente, ¿verdad?, en la iglesia primitiva yo creo que hubo de muchas edades. Pero mire, hermano, el requisito para bautizarse es ser salvo. Si un niño no es salvo, no podemos bautizar. Pero una vez que ha creído en Cristo y le quiere bautizar, adelante. Ahora, hay iglesias bautistas
que son también un poquito, iba a decir sectarios, perdón, muy exageradas, hermano. Y dicen, no, niños no, si tiene 8 años, 6 años, 7 años, 9 años, no, debe de ser adulto a los 30, que ya sepa distinguir entre su mano derecha e izquierda. Hermano, a veces hay adultos que ni salvos son. Entonces, no depende de la edad, depende de la fe, depende de la obra de Cristo en la vida de cada creyente, y es diferente, hermano. Hay personas aquí sentadas que fueron salvos de niños, hay otros que fuimos de adolescentes, jóvenes, y hay algunos aquí sentados que seguramente fue de adultos. Entonces, por eso no es por edad, hermanos, es por la fe que pues en el Señor Jesucristo, y es por obediencia. Pero sí, tajantemente, un bebé de menos de 1 año, de menos de 2 años, si Natán me dijera, papá, me quiero bautizar, no sabe ni qué está haciendo. Entonces no es así, hermano. Pero un niño que ya puede entender el Evangelio y está seguro de su salvación se puede bautizar. Pero no es para salvación, es por obediencia. El bautismo nos salva. Y eso ya lo sabemos, hermano. Nada más un repaso, es un acto de obediencia. Al cumplir con este mandato, damos testimonio de que hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán antes de iniciar su ministerio público, hermanos. Ahora, la Santa Cena, hermanos, es un distintivo, una ordenanza en la iglesia cristiana neotestamentaria. Cristo la instituyó. Él dijo, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Y la Santa Cena, hermanos, se ordenó que se practicara hasta la segunda venida de Cristo. Dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces debemos de hacerlo hasta que Cristo venga por su iglesia. El pan y el jugo de la vid o el vino, hermanos, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo que fue quebrantado, que llevó nuestro pecado en la cruz, y la sangre que es el nuevo pacto, hermanos, que es verdad, el nuevo pacto en su sangre, que ya también lo vimos. Entonces, escuche esto, la Santa Cena para nosotros es un símbolo de la participación de la naturaleza divina de Cristo. Esto estaba relacionado, hermano, con el origen de la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo judío, hermanos. Y nosotros, hermanos, ahora recordamos que en Cristo, hermanos, en su cuerpo y en su sangre, tenemos nosotros la salvación de nuestros pecados. Es decir, es solamente, hermanos, algo simbólico. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ellos le llaman la comunión o la Eucaristía. ¿Sí ha escuchado de eso, verdad? Y esto es algo fundamental y central, hermanos, en su sistema sacramental católico. ¿Por qué, hermanos? Escuchen, la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificado por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo de tener siempre un remedio. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció una vez para siempre en la cruz permanece para siempre actual. Cuantas veces se renueve el altar de sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Ellos sí creen, hermanos, que cuando hacen la Eucaristía, que es similar a lo que nosotros hacemos, pero ellos tienen otro significado, creen que se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y que ellos comen del cuerpo y beben la sangre, y eso no enseñó el Señor Jesucristo. Él no dijo que su cuerpo se iba a convertir en ese momento, él dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, de manera simbólica, cada vez que comieres este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, hermanos, escuchen esto, aunque algunos católicos citan los pasajes de que hablan que Cristo murió una sola vez en la cruz, también enseñan que el sacerdote transforma milagrosamente el pan y el vino en el cuerpo real de Cristo, y que entonces Jesús es sacrificado de nuevo. La sangre es verdadera sangre.
En la misa luce como vino y sabe como vino, pero verdaderamente la sangre de Cristo, eso se le conoce como la transustanciación. Entonces el sacerdote, ¿verdad?, agarra poder desde quién sabe dónde y convierte el pan en el cuerpo y la sangre y el vino en la sangre, y dice que otra vez se hace el sacrificio de Cristo. Ahí están otra vez ellos haciendo algo que es una herejía, porque Cristo ya nos dijo que es una sola vez y para siempre el sacrificio. No necesitamos estar sacrificando a Cristo cada rato, y eso es lo que ellos hacen en sus misas. En cada misa vuelve a suceder lo mismo, y en cada misa ellos dicen beber y comer del cuerpo del Señor, y esto, hermano, es canibalismo. Dios está en contra de todas estas creencias y estas prácticas, hermanos. Miren lo que dice la Biblia respecto a esto. Hebreos 9:11, por favor. Ya estoy por terminar, hermanos, hasta ahí me voy a quedar. No llegamos al purgatorio. A ver si la próxima semana llegamos. Hebreos 9:11, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. 11 y 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice, hermanos?, eterna redención. Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. No se convierte en cada Eucaristía el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, porque el sacrificio fue una vez y para siempre, y obtuvo, dice la Biblia, eterna redención. Es decir, ese sacrificio y esa obra que Él hizo es por toda la eternidad, hermanos. No se necesita estar haciendo a cada rato. Pero ¿sabe por qué lo hacen así, hermanos? Porque no creen en la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice capítulo 10, versículo 10, allá adelantito. 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que dice, hermanos, hecha una vez para siempre. Nuevamente, solamente una vez se hizo ese sacrificio. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:18, allá adelantito. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios, hermanos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados. Entonces, hermanos, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no sacrificamos a Cristo otra vez, hermano. Solamente es un simbolismo, y hacemos eso para recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero no es verdad, pues otra vez se convierte el pan en la carne y el vino en la sangre, y otra vez el sacrificio de Cristo se hace presente. Eso es antibíblico, hermano. Cristo ofreció su sacrificio de Él mismo una sola vez y no se necesita nada más. Antes sí, hermanos, se celebraban los sacrificios en la mañana y en la tarde de machos, cabrillos, de borreguitos, de ovejitas, de bueyes, de tortolas y todo esto, pero Cristo es un sacrificio eficaz y para siempre. Entonces no es estar nuevamente cada domingo, en cada misa, en cada Eucaristía, haciendo esto con el Señor Jesucristo. No es lo que la Biblia enseña. Nada más les voy a dar lo siguiente y ahí me quedo. Nada más es un concepto. Penitencia, hermanos. La Iglesia Católica enseña que hay que conseguir un perdón al día de los pecados recién cometidos. Se necesita el sacerdote, quien es el que perdona los pecados de los feligreses, también es el que otorga las penitencias y el que intercede ante el Padre Celestial. Ay, Dios mío, hermanos. O sea, si yo, el día que usted peque, hermano, viene con el pastor, yo nada más puedo perdonarme delante de Dios, usted no puede. El día que haga eso, avienten un escobazo, ¿verdad? Lo que quiera, porque no es lo que la Biblia enseña. Pero esas son las penitencias, y el sacerdote pone la penitencia, hermano. Y sí, bueno, pues cuántas veces, a ver, cuenten, hay un testimonio muy bonito de eso. 5 Aves Marías, ¿verdad? ¿O qué más hacen en penitencia? Padre nuestro. Salmo 119, hermanos. Entonces, hermanos, y eso lo practican mucho. Cuando nosotros pecamos,
¿Qué nos enseña la Biblia? Hijitos míos, estas cosas os he dejado. Nos vamos a Juan. Yo dije que iba a terminar, pero como no me acuerdo, vamos a Juan. Vamos a Juan, hermanos. Si usted lo encuentra antes que yo, lo voy a agradecer. Está en Primera de Juan. Ya, les gané, hermanos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre al sacerdote católico, no, ¿verdad? Y si abogado tenemos para con el Padre al pastor de la iglesia, no. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando pecamos, hermanos, debemos ir delante de Dios. Señor, he pecado, he fallado. Pero ellos agarran ese texto donde vemos ahí en Mateo que dice que verdad, que daba la autoridad, verdad, que podía remitir, retener los pecados y perdonar los pecados. Lo vamos a ver más adelante, pero no es así, hermanos. No necesitamos un intercesor más que el Señor Jesucristo, hermano. Porque mire, hermano, los sacerdotes están peor que el que vaya a confesarse a veces, hermano. ¿Sí? Un líder religioso puede estar peor muchas veces que aquel que va buscando esa ayuda. Por eso, hermanos, tenemos esa comunión con el Padre, tenemos libre entrada al trono de la gracia, pero esas penitencias hoy en día existen, hermanos. Y no solamente en ese grupo, en otros lugares también hacen penitencias. En otros lugares, yo una vez hablé con una persona del Evangelio, y él dijo que una iglesia así como tipo de estas que creen en la ley y todo esto, y que les multaban, hermano. O sea, no saliste a ganar almas, 100 pesos. Ya fuéramos ricos, ¿sí? No hiciste aquella cosa, ¿verdad? Y les cobraban dinero, hermanos. Espero y Dios, ¿verdad?, me guarde mi mente y no haga ideas, hermanos, ¿verdad?, cobrando ahí por los pecados, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, en conclusión, el Señor nos ayuda, hermanos, porque hay mucha gente que cree esto. Si tan solo abrieran su Biblia, la católica, la latinoamericana, la que sea, hermanos, y vieran a la luz de la Biblia lo que enseña Dios en su palabra, podrían ser liberados de estas cosas. Pero está en un sistema sectario que no pueden salir tan fácilmente por la presión, por cómo los aterrorizan psicológicamente, porque incluso vemos testimonios de gente que ha sido asesinada por estos grupos y de cristianos en otros grupos, en otros pueblos, en otras localidades, en donde un sistema católico, una autoridad católica ha abusado de todas estas personas. Es por eso que muchos no salen, hermano, y porque cuando salen les dicen protestantes, traidores a la cruz de Cristo, y no es así, hermanos, porque nosotros conocemos gente que es católica y hay que orar por su salvación, y están errados. No es hablar mal de ellos, es una realidad, pero nuestro deseo, hermano, no es condenarlos, es que Dios tenga misericordia y un día vean al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé compasión por aquella gente que necesita encontrar la verdadera libertad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias te damos en esta tarde por este tiempo, por esta información, por estos versículos